Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhaktaurinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, qué maravilla, qué misericordia la de mi amoroso Señor el darme la oportunidad de poder de nuevo estar inundado de deseos y de ansias por seguir un poco compartiendo sobre la hermosura de su forma eterna y qué maravilla, realmente qué maravilla. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre radiante Srimad Bhagavatam, el cual constituye la propia presencia del Señor, en tanto que no hay diferencia entre el Señor y sus actividades, no hay diferencia entre el Señor y la descripción de sus cualidades, de sus enseres, de sus diferentes formas y las pronunciaciones de sus maravillosos y siempre perfectos nombres. En el texto leído y compartido en el día de ayer, Sukadeva Goswami había comenzado a hacer una descripción general de la forma del Señor en su modo de presentación como Vishnu o Narayana, una figura extremadamente hermosa y auspiciosa que el sendero antiguo del yoga místico colocaba o describía al practicante para que en un momento determinado, estando la mente aquietada y todos los sentidos recogidos, pudiera concentrar totalmente su atención en esa figura mientras repetía algún tipo de sonido también relacionado con esa espléndida forma. Apuntábamos en el día de ayer, cuestión que habíamos ya dicho o comentado también en lecturas anteriores, sobre la necesidad que tiene el ser humano, al menos en gran parte de sus primeras etapas hacia la trascendencia, de poder contar con una serie de simbolismos o una serie de cuestiones que puedan servirle de anclaje para la atención, pues recorrer el camino de transitar hacia Dios por lo totalmente abstracto, sin ninguna referencia al menos, es posible, pero es sumamente difícil y trabajoso. De hecho, en el propio Bhagavad Gita, Señor Krishna explica que aquel que deposita su atención o que se lanza hacia el camino de lo que no tiene forma, hacia el camino de la abstracción pura, entonces dice que pasa mucho trabajo, dice que muy difícilmente logra llegar a mí, o sea, logra la meta suprema. Entonces el texto leído ayer decía lo siguiente: su boca expresa su felicidad, sus ojos son alargados como los pétalos de un loto y su ropa, amarillenta como el azafrán de una flor kadamba, está adornada con joyas preciosas. Todos sus ornamentos están hechos de oro y engastados con joyas, y él lleva en la cabeza un tocado brillante y usa aretes en sus orejas. Continuamos. Sus pies de loto están colocados sobre los verticilos de los corazones, cual lotos de los grandes místicos. En su pecho se encuentra la joya Kaustuba, en la que hay tallado un hermoso ternero, y hay otras joyas también en sus hombros. Todo su torso está enguirnaldado con flores frescas.
Ese es el texto número 10, que continúa la descripción general de esta propuesta de la forma del Señor en su posición como Vishnu, también como Paramatma o aquel que se encuentra ubicado en el corazón de toda criatura. Dice sus pies de loto. La palabra loto se emplea con múltiples propósitos en la literatura védica. Primero, porque es una flor común. Segundo, es una flor hermosa. Tercera, es una flor que crece sobre las aguas, aunque su raíz se encuentra en la tierra, por supuesto, o sea, en el fondo, en el lodo, en el fango, y aún así ella florece fuera del agua, o sea, florece una vez ha transitado y ha recorrido todo el espacio del volumen del líquido, y cuando llega justo fuera de este, cuando se libera del líquido, es que la planta está lista para florecer. Y debido a todas estas cuestiones y otras cuestiones más, o sea, sus flores, a pesar de estar la planta en el agua, siempre permanecen secas, etcétera, etcétera, han hecho que los referentes místicos, poetas, cantores, utilicen esta flor para dar diferentes mensajes y establecer diferentes semejanzas. No es que el loto en sí mismo sea sagrado ni nada por el estilo, sino que se torna sagrado en la medida en que es utilizado para vincularlo de alguna forma con el Señor o la descripción del Señor. Entonces, tus pies de loto se refiere a la hermosura que caracteriza a los pies del Señor, aunque el Señor es hermoso en todo sentido. Sus pies generalmente, su abdomen, sus ojos, o sea, su boca, esos elementos casi siempre se le compara con flores de loto, para también hablar de su majestuosidad y para también hablar de la suavidad y delicadeza de estos lugares. Sus pies de loto están colocados sobre los verticilos de los corazones, o sea, estableciendo también al corazón como una flor de loto. Entonces, en el centro de esa flor de loto, en el lugar donde las flores por lo general echan alguna especie de elemento o contienen alguna especie de elemento donde su polen está contenido en esos verticilos, esos son los verticilos. Entonces dice que el Señor, esa figura hermosa, sus pies de loto están colocados sobre los verticilos, sobre el centro de los corazones de aquellos grandes místicos, de los grandes místicos, y a esos corazones también los compara cual lotos, o sea, está colocado en el centro, en los verticilos de los lotos del corazón de los grandes místicos, porque los grandes místicos, los grandes trascendentalistas han logrado comprender lo ilusorio, lo temporal, lo pasajero de todas las cuestiones creadas por la mente en este plano de conciencia material, y entonces han logrado descubrir como lo único permanente la presencia de la entidad viviente en su original esencia, o sea, lo que llaman el alma u otro nombre parecido, y también aquel que es el todo al cual el alma pertenece, o sea, la suprema personalidad de Dios, que en su aspecto más cercano se encuentra ubicada justo allí en el centro de cada entidad viviente, o sea, en el corazón, o lo que llaman el corazón también de un modo simbólico. Entonces esos, al descubrir eso, al comprender eso, ¿qué han hecho con su atención? ¿Qué han hecho con su voluntad, su mente, su determinación? Le han enfocado completamente hacia la búsqueda y hacia el mantenerse fijos en la observancia, en la recordación de ese Señor, y hacia ese Señor dedicar o permitir que se dediquen de un modo natural, aunque primero de un modo disciplinado y forzado, todas las potencialidades o porciones de potencialidades. ¿Por qué porciones? En todo sentido, las almas lo que tienen son porciones entendidas como un cierto por ciento de la potencia contenida en el Señor. Ningún alma contiene toda la potencia que hay en Dios, porque no puede contenerla, así como ninguna gota puede contener todo el volumen de agua que hay en el océano. La gota contiene las mismas cualidades que el océano en mayor o menor grado, pero no puede contener en sí misma la misma cantidad o el volumen de agua de todo el océano, porque si no, no fuera una gota, sino que fuera el océano.
Este detalle que hemos mencionado tantas veces de lo semejante y a la misma vez diferente entre la entidad viviente individual o el alma o el átomo esencial de vida y la vida toda, o sea, la fuerza total de vida, el Señor Supremo, es importante comprenderla para no quedar confundido frente a los textos que dicen que todo es el Señor, que el alma y el Señor son lo mismo, que etcétera, etcétera, y que al mismo tiempo otros textos que mencionan siempre la diferencia. Se establece la semejanza en tanto a la cualidad espiritual, el Señor es espiritual, el alma también, puesto que es porción del Señor, así como si usted hace un pastel y le quita una porción, esa porción tiene los mismos ingredientes que tiene el pastel total, lo que los tiene concentrados en diferente grado y también en diferente nivel y proporción, pero desde un punto de vista cualitativo son los mismos ingredientes. Entonces dice que sus pies de loto están colocados sobre los verticilos de los corazones, que también son como lotos de aquellos los grandes místicos. En su pecho se encuentra la joya Kaustuba. La joya Kaustuba, a decir de los místicos védicos, es una joya con forma redonda, una pieza decorativa con forma redonda, que también se le llama el medallón lunar, y que tiene grabada una forma muy graciosa, entiéndase, no como cómico, sino delicada y hermosa, de un ternero, lo cual también simbolismo es de el Señor como protector, el Señor como gran pastor y tierno y delicado pastor. Dice en la que hay tallado un hermoso ternero, y hay también otras joyas en sus hombros, o sea, otros adornos también sobre los hombros de esa forma del Señor. Todo su torso está enguirnaldado con flores frescas. Hay una cuestión importante en las formas de el Señor descrita por los grandes trascendentalistas pertenecientes a la cultura védica, y es que siempre, por supuesto, las diferentes formas están adornadas con diferentes, ¿cómo se dice?, elementos y diferentes atributos, pero ninguno de esos elementos o atributos se los pone el Señor por sí mismo. A veces uno se coloca frente al espejo y dice: hoy voy a vestir esta ropa, voy a colocarme este collar, que combina, sino que los elementos y atributos que adornan la forma del Señor son colocados por las propias almas puras que en ese plano de existencia donde existe totalmente el Señor en esa forma se encuentran constantemente a su servicio, siempre están en ese intento de que el Señor se siga siempre mostrando como lo más atractivo. Por tanto, el medallón, las hombreras y los otros elementos que se van a describir en esta forma, así como también este elemento peculiar, dice que su cuello o su torso está siempre engalanado con guirnaldas de flores frescas. Es importante el término o el adjetivo frescos, o sea, porque da la imagen de una cuestión viva. Primero viva, o sea, no son adornos artificiales, no son adornos muertos, no es una imagen estática, sino que flores frescas. Se nota la frescura, es por decirlo así, a la manera materialista, flores recién cortadas, lo cual implica que alguien las ha tomado, alguien las ha cortado, alguien las ha buscado, alguien las ha ensartado y alguien se las ha colocado. Eso es servicio devocional. Entonces estas guirnaldas de flores frescas se dice también en otros lugares de la literatura védica que son más queridas que las propias joyas que adornan al Señor, porque la guirnalda de la flor fresca no solo implica una ofrenda amorosa de parte de sus bienquerientes más íntimos, sino que también implica una ofrenda que se realza a sí misma por la humildad y sencillez, por la simpleza. En los pasatiempos de Brindavan, el Señor Krishna siempre, por ejemplo, cuando está en el bosque, muchas veces
las pastorcillas de vaca, que son, desde un punto de vista histórico, por situarnos un poco, aunque el Señor no es histórico, pero tiene presencia histórica, son contemporáneas con él. Entonces, en su enamoramiento inevitable hacia Krishna, ellas a veces recogen flores silvestres del bosque, flores frescas, y las ensartan y hacen una hermosa guirnalda y se la colocan a Krishna, la jugueteando. Es una forma de puro coqueteo. La palabra puro aquí significa de coqueteo perfecto, de coqueteo santo, de coqueteo maravilloso. La energía o las múltiples energías expandidas a partir de la energía de amor por Dios en forma de muchacha hermosa adornan el torso de su querido y eterno amante, que tiene allí la forma también de un adolescente muy hermoso. Y entonces esas flores frescas, esas guirnaldas, por tanto, son quizás uno de los elementos más queridos por el Señor. Aunque el Señor quiere de igual forma todas las cuestiones, Él explica en Bhagavad Gita que siente determinado tipo de aprecio, determinado tipo de aprecio. Este determinado tipo no quiere decir que el Señor quiere más o quiere menos algunas cosas, sino que el querer es diferente en cuanto al tipo de querer. Por ejemplo, podemos ver a una persona que tiene a su lado a su esposa, que tiene también a su lado a su madre y que tiene a su lado a su hijo o a su hija. Estas tres personas vamos a suponer que aman de manera sincera y de manera entregada a esa misma persona, pero las tres, aunque la aman de manera sincera, entregada, aunque el amor que le muestran es amor verdadero, las tres van a mostrarle un sabor diferente de amor, o el amor visto o demostrado desde un aspecto diferente, aunque es el mismo amor. La manera de amar de la madre, de la esposa y del hijo, la forma en que le van a manifestar ese amor va a ser totalmente diferente. Entonces lo mismo sucede. El Señor en verdad ama a todos los atributos, pero los ama de modo diferente porque también les recuerda a diferentes momentos, les recuerda diferentes intercambios amorosos y les recuerda también diferentes tipos de sabores del amor, y más que recordarle, le proporcionan diferentes tipos de sabores del amor. Pero el punto de la guirnalda fresca, eso es. Hay muchos poemas en la literatura védica, sobre todo en la tendencia Vaishnava, donde habla que los grandes trascendentalistas en ese plano de existencia de esta forma del Señor adoptan la forma de abejas que siempre están revoloteando alrededor de esas flores que están cerca del atractivo pecho del Señor. En el carácter absoluto del Señor también tenemos que todo lo que está conformando su imagen también tiene las mismas cualidades del Señor, así que por tanto las guirnaldas de flores que están adornando su hermoso pecho son, por decirlo así, son lo mismo que el propio Señor. Esto significa o explica el por qué esos sabios en forma de abejas siempre están revoloteando. Primero porque están atraídos por las cualidades irresistiblemente atractivas del olor que sale de esas flores. Y segundo, porque en esas flores también encuentran el mismo éxtasis que pudiera encontrar si tuviera un acercamiento más íntimo todavía con el Señor. Por eso una de las cuestiones, por ejemplo, del servicio devocional, estoy recordando ahora a un famoso rey de la cultura védica que dice que pasaba mucho tiempo entrando al templo y oliendo, disfrutando del olor de las flores que habían sido ofrecidas al Señor. ¿Por qué y cuál es el misterio de esto? Porque en su conciencia o en su conclusión él había comprendido que no había diferencia entre esas flores aceptadas por el propio Señor y el Señor mismo. O sea, al oler las flores estaba como, por decirlo así, aprovechando el remanente que misericordiosamente el Señor nos concede. Lo mismo que cuando uno elabora un alimento y lo elabora lleno de amor por Dios, pensando en que le pueda
agradar a Él, que es también una de las formas de servicio devocional, y después lo ofrece con cariño. Entonces se dice que si el alma es sincera, el Señor acepta ese alimento, y ese alimento a partir de ese momento adquiere propiedades trascendentales o espirituales, o sea, se impregna del amor por Dios. Entonces aquel que lo coma de alguna forma está ingiriendo amor por Dios, y entonces ese amor por Dios irá teniendo su efecto. De la misma forma, cuando alguien desde un carácter y actitud muy sincera y amorosa ofrece unas flores para el Señor, y por decirlo así las colocas allí donde está su representación simbólica, entonces esas flores, aceptadas en virtud de la sinceridad del que ofrece, adquieren una connotación también, y más que una connotación, un contenido espiritual, y ese contenido espiritual se va a transmitir a través de su olor. Por tanto, cuando esa persona que viene con esa fe las hueles y disfruta de ella, ella simplemente está también disfrutando o está entrando en contacto directo con la presencia del propio Señor en forma de olor. Son muchos los misterios relacionados al Bhakti o al servicio devocional del Señor, pero todos parten en gran manera de ese punto comprensivo: todo aquello que es aceptado por el Señor y que por tanto, al ser aceptado, es impregnado por su propio espíritu, entonces debe saberse que tiene el efecto en nosotros, el efecto purificador del propio Señor mismo. Los santos nombres también los cantamos, y debemos saber que esos santos nombres tienen una cualidad purificadora que no tiene nada más. Evidentemente, el efecto de esa cualidad en nosotros va a depender de nuestra fe, va a depender de nuestra sinceridad, de nuestra entrega, de cuánta atención pongamos en el ejercicio del cantar y recordar sus nombres. Ahí está la clave, y claro está, en la misericordia y voluntad del propio Señor y sus devotos puros. El texto número 11 dice: Él está bien adornado con un trenzado decorativo alrededor de la cintura y con anillos en los dedos tachonados con joyas preciosas. Las ajorcas de sus tobillos, sus brazaletes, su aceitoso cabello ondulado y de un tono azulado, y su hermosa cara sonriente, es todo en conjunto muy placentero. Sigue describiendo algunos detalles de esta figura específica y dice que alrededor de su cintura hay una especie de trenzado hecho con algún material, un trenzado decorativo, como un cinturón trenzado así. Y tiene también además anillos en los dedos tachonados con joyas preciosas. Una mente totalmente materialista, por eso estos comentarios no se pueden compartir entre personas de actitud totalmente o de una postura totalmente materialista, porque enseguida va a despertar en ellos ciertas interpretaciones. Entonces una persona podría decir: vaya, y eso que el Señor es humilde, y mira cómo tiene anillos de oro y tiene anillos con joyas preciosas, ¿verdad? Debemos entender todas estas imágenes, repito, no a la manera que nuestra experiencia nos indica. Las cuestiones que tiene el Señor, los elementos que tiene el Señor, no son elementos referentes a la vanidad, el orgullo, el poder, como sí lo son para la mentalidad materialista. No es que el Señor dice: yo voy a ostentar anillos hermosos. El Señor no necesita ostentar nada, porque el Señor, en su total simpleza, ya por sí mismo, Él por sí mismo es totalmente atractivo. Ninguno de los elementos que tiene colocado el Señor son fruto de ninguna de las mezquindades que nosotros solemos cultivar. El Señor no tiene necesidad alguna de realzar. De hecho, muchas veces algunos textos védicos donde algunos místicos explican que realmente los elementos no pueden realzar la belleza del Señor. Cuando una persona en este mundo se pone un elemento, casi siempre, por supuesto, porque ese elemento supuestamente le queda bien y por tanto contribuye, realza su belleza.
¿verdad? Escuchamos a alguien que dice, oye, qué bien te queda esa ropa, qué bien te quedan esos aretes, qué bien te queda ese corte de cabello, ¿verdad? O sea, realza. El decir qué bien te queda significa cómo te realza tu imagen o te favorece. Por eso existe el estilismo, por eso existen los asesores de imagen personal, personas supuestamente capacitadas para aconsejarte qué es lo que más te asienta, o sea, te asienta, se dice en Cuba. O sea, realza qué es lo que más te favorece y qué es lo que no te favorece. Tanto, pero en el caso del Señor, ningún elemento necesita el Señor para realzar su belleza, porque su belleza no tiene límite. Entonces, ¿por qué están colocados allí? Repito, porque son ofrendas amorosas de almas puras. Por eso el Señor las tiene, ofrenda amor. Ahora viene tu niño de la escuela, hizo una florecita de papel, es su primera florecita, le quedó todavía hecha un desastre, pero es su primera florecita, es un gran logro, la hizo pensando en ti, que eres su mamá, su hermana, su tía, su papá, qué sé yo, y él viene de lo más contento con su florecita escondida así detrás de la espalda en sus manitos y te dice, te traigo un regalo, y tú dices, ay, ¿qué será, no? Para contribuir a su juego amoroso, y él te dice, mira qué flor más linda te hice. Y entonces tú, aunque desde tu punto de vista estético consideres la flor técnicamente todavía muy perfeccionable, aún así desde tu punto de vista amoroso la ves como perfecta. Y entonces le dices, qué hermosura, la voy a guardar siempre conmigo. Entonces la colocas un poco para estimular al niño en un lugar visible de la casa, para que todos vean el trabajo tan magnífico, hermoso y maravilloso. Entonces a todo el que viene, cuando el niño está presente, le dices, ¿viste la florecita tan hermosa que me regaló mi niño? Y el niño sonríe y el niño se siente engrandecido. Entonces el Señor permite que se le coloquen todos estos atributos desde el deseo y la imaginación de su devoto puro, precisamente porque provienen del sincero sentimiento amoroso. Y esa es la cuestión. No necesita nada, no el Señor. De hecho, la sustancia con la que están elaborados todo esto es puramente espiritual. El Señor no tiene anillos de oro, no hay ninguna joya material engarzada en esos anillos, para nada. Están hechos de sustancia espiritual. ¿Qué significa esto? Que los atributos del Señor, los atributos que le ofrecen las almas puras, son totalmente espirituales, o lo que es lo mismo, están confeccionados con puras cualidades. Pura cualidad. O sea, son las formas, diferentes formas que a las cualidades las almas puras le dan. ¿A qué cualidades? A las cualidades de sinceridad, humildad, compasión, o sea, todas las buenas cualidades que se pueden mostrar y cultivar a través de la potencia del alma pura, asumen una forma específica, la forma de brazalete, la forma de guirnalda de flores, y entonces son ofrecidas al Señor. Las almas puras ofrecen de sus propias cualidades, hechas formas visibles en el plano espiritual, sus ofrendas al Señor. No las ofrecen de ninguna otra sustancia, porque allí no hay otra sustancia sino la sustancia espiritual. Así como en el plano material todo está constituido de sustancia material, pues en el plano de la morada del Señor todo está constituido también de sustancia absolutamente espiritual. Así que allí no existe nada que ni siquiera que recuerde al mundo material, ni a los sentimientos, ni a las motivaciones siempre con dobleces que practicamos en este mundo material. No obstante, siempre este tipo de descripciones y lecturas no se deben, de hecho el propio Srimad Bhagavatam lo recomienda, el propio Señor lo recomienda, no se deben compartir, no se le deben describir a personas carentes de fe. Personas que tengan fe, pero que tengan fe en otra especie de doctrinas, de cuestiones, o que sean un poco cerradas a algo que no sea lo mismo que ellos practican, porque entonces van a empezar a imaginar cuestiones que no son, van a empezar a blasfemar en muchos casos, y eso va a ser algo no favorable para su avance espiritual. Entonces, por compasión, el devoto nunca comparte eso con este tipo de personas, sino que solo lo comparte entre personas de mente abierta, personas que tengan fe, si es posible que sean devotos o que tengan un acercamiento a este tipo
cultura para que puedan utilizarlo para su meditación, para su disfrute, para el deseo de glorificar aún más al Señor con los nuevos detalles hermosos de los cuales se están enterando. Qué bonito eso, qué bonito ese, de verdad, su torso enguirnaldado con flores frescas. Sigue describiendo sus adornos, anillos en los dedos, las ajorcas de sus tobillos, ¿verdad? Son esas cuestiones tobilleras que a veces se ponen algunas personas, sus brazaletes, su aceitoso cabello, aceitoso. No es que el cabello del Señor es grasoso. Ojo, vuelvo de nuevo a una imagen simbólica que simplemente es cuando quiere realzar la brillantez, el esplendor que surge de su propio cabello y que parece entonces así aceitoso. Pero el aceite, como la propiedad que conocemos de este mundo material, no existe en el mundo espiritual, así que no puede ser aceitoso desde lo que nosotros conocemos como aceitoso, pero sí puede tener la apariencia de lo que nosotros llamamos aceitoso, siempre y cuando sea y es para realzar aún más toda la atmósfera, para engranar románticamente toda la atmósfera. Cabello aceitoso, ondulado y de un tono azulado. Esto viene de un tono que es tan oscuro, que parece un azul oscuro. Y su hermosa cara sonriente. Dice que el conjunto es todo muy placentero. Entonces hasta aquí la descripción. Falta todavía unas descripciones que espero las podamos compartir mañana o en los próximos días. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe. Vaya también un poco aperturando nuestro corazón para que le demos la bienvenida a toda oportunidad que tengamos de recibir noticias descriptivas sobre aquel a quien llaman la verdad absoluta o el amoroso eterno, y que en base a esas noticias y en base a nuestra propia tendencia también tengamos la oportunidad de sentirnos inclinados a un poco reflexionar, meditar, contemplar y deleitarnos en el recordar estos detalles o en el recordar estas cuestiones. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind